Aquí en el ámbito de la universidad está prevista para esta tarde, a media tarde, a las 5 de la tarde, en el microcentro, el microcine del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Luis, una actividad que es un conversatorio a propósito de la trata y de la explotación de personas, que va a contar con la participación de la licenciada Patricia Gordon, que es la coordinadora de los equipos técnicos del Comité Ejecutivo de Lucha contra las Personas, y el fiscal adjunto, el fiscal federal adjunto de aquí de San Luis y de Villa Mercedes, el doctor Cristian Rachid. Ahora vamos a conversar con la licenciada Patricia Gordon, que como les dije es la coordinadora de equipos del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas en el ámbito nacional. Licenciada, buen día. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Gracias a ustedes por la comunicación. Y espero que la esté pasando bien en San Luis. Sí, la verdad que no la conocía y es una hermosa provincia realmente. Y también con este recibimiento, digamos, y de muchos lugares donde vamos recorriendo con distintos organismos, así que bueno, todo muy bien por ahora. Eh, oiga, a ver, que hablemos de trata de personas a esta Sí, altura de la civilización parece espantoso, ¿no? Y sí, sin sí. embargo las redes de explotación son tremendas en el mundo. Eh, Eh, ¿Y cómo es la situación en la Argentina? Sí, exactamente. Compartimos esta mirada y un poco cuando hablamos e introducimos en el tema, decimos que si bien la esclavitud se abolió, la esclavitud también insiste, digamos, en estas formas que van cambiando las modalidades, pero que realmente es importante que tomemos conciencia que en todo el mundo, y bueno, y ahora sí, refiriéndome a nuestro país, la trata de personas existe, que es un delito que muchas veces decimos, esto de que no se ve a simple vista. Y cuando hablo de trata con fines de explotación sexual, trata con fines de explotación laboral, u otros delitos que por ahí no constituyen una situación de trata específicamente, pero no dejan de ser muy graves, porque bueno, tienen la misma finalidad. La trata tiene una finalidad, que es la explotación de las personas a través de la mercantilización de sus cuerpos, así sea, por eso decía, en la esfera sexual, en la esfera laboral. Y bueno, nosotros desde el comité venimos trabajando arduamente desde hace ya más de 2 años en esta gestión. El director es el señor Gustavo Vera, que ha estado presente también en San Luis. Sí. Y bueno, y ahora yo he venido como coordinadora de los equipos técnicos para trabajar junto a la delegada de la provincia de San Luis, Valeria Herrera, y Andrea Bouzo, también delegada de la región de Cuyo. Y bueno, estamos realizando una serie de actividades que tienen también como finalidad articular con distintos organismos, entre ellos la Universidad Nacional, donde hemos sido también recibidas, y varios organismos más, y trabajar en ejes que son muy importantes, que es la prevención, porque este delito, esto se puede prevenir, y también la capacitación y la formación, acercar estas herramientas, estos conocimientos, para poder aprender a detectar estas situaciones, ¿sí? Que sí ocurren, como decíamos recién, a pesar de que a veces no se ven a simple vista. ¿Cómo se previenen? Bueno, la importancia, nosotros pensamos que la prevención tiene que estar dada en distintos sectores. Trabajamos muy cerca de distintos, como decía hoy, distintos organismos, sindicatos. Trabajamos mucho con docentes. No nos olvidemos que los y las docentes son también muy importantes, el rol que cumplen en muchas cosas, ¿no? Pero también en poder detectar ciertas situaciones. Se previene informando, por un lado, ¿no? Transmitiendo cuáles son los indicadores, a qué cosas le tenemos que prestar atención. Pongo un ejemplo concreto, ¿no? A veces realizamos capacitaciones a personal de, no sé, que trabaja en el ámbito del transporte, ya sea aéreo o terrestre. Bueno, que puedan mirar ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos indicadores,
cuando una persona está como muy aislada, cuando por ahí piensan que hay alguien que la está vigilando y esto se nota, bueno, muchísimas cuestiones que tienen que ver a veces con el traslado, ¿no?, de las personas. Por eso se previene bajando esa información, prestando mucha atención y animarse a ver y también hacer la denuncia cuando hay una sospecha a la línea 145, que es la línea anónima gratuita que funciona las 24 horas, donde se realizan las denuncias sobre este tipo de situaciones. Eh, Mire, hay un dato que está en la página de ustedes en el ámbito Sí, nacional, eh, bueno, del cual se deduce otro, que también es tremendo. sí, Ustedes indican, y acá en San Luis acabamos de vivir una situación, bueno, un procedimiento de la justicia federal, lo dirigió el fiscal Rachid, sí, eh, de personas, ustedes dicen que el 36% de las personas rescatadas son víctimas de situación de explotación laboral. exacto, sí, Este, lo cual, bueno, es una cosa, a mí, ese tema de la explotación laboral y de lo que del trabajo esclavo, digamos, sí, me parece espantoso, más allá de que hay sí, muchas situaciones que, digamos, se podrían decir que hay explotación porque no dan bien remunerada, etcétera. claro, Pero el hecho de que personas sean privadas de su libertad para sí, trabajar, sí, 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 eh, eh, realmente, sí, 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 sobre esto quiero que me dé un muy concepto. bien. Sí, 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 bueno, ese es un hecho conocido y fíjese que este hecho, bueno, ocurrió aquí en la provincia de San Luis, pero ocurre en muchísimos lugares. Nosotros trabajamos con un delegado o delegada en cada provincia de la Argentina. Eso nos da la posibilidad de acercarnos, digamos, de conocer mejor los territorios, porque quién más, quién va a conocer mejor que quien vive en el lugar y convive con esta realidad. Lo que pasa es que sí, por un lado, como usted decía, resulta alarmante, a veces increíble de que esto exista, de que encuentren una persona en un taller clandestino, por ejemplo, con niños, con niñas, este, digamos, pero también existe del otro lado una intención permanente de justificar esto. Y hay otro factor que es muy importante, que es la negación, ¿no?, de la situación por distintos motivos, ¿no? Eh, ¿De las víctimas? la negación de quienes a veces deberían combatir este delito Ah, y la justificación sí. de esa explotación, porque a veces, en algunos lugares, no en todos, por supuesto, hay connivencia con este delito, ¿no es cierto? La trata y la explotación existen porque a veces quienes deberían combatir esto, como decía recién, lo niegan por distintos motivos o también obtienen algún beneficio de esa misma explotación. Entonces, por eso decimos siempre que es un delito complejo, ¿no? Por un lado están los prejuicios que operan en la sociedad respecto a los migrantes, ¿no? Por ejemplo, uno escucha frases como por ejemplo, bueno, si en Bolivia trabajaba más que acá, de ahora de qué se quejan, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener claro es que tenemos una ley, ¿sí? Y que esa ley es la ley del 2008, que fue modificada en el año 2012, y que es la ley para poder proteger justamente, para que se cumplan los derechos de quienes han sido víctimas de trata, y estemos donde estemos, nadie puede escapar a esa ley. Ujú. Y hay que hacerla cumplir. Entonces ahí nosotros pensamos que, a ver, digo lo de la ley porque la ley simbólicamente también es ordenadora, ¿no?, de lo que pasa en una sociedad. Y Ujú. bueno, nosotros trabajamos de acuerdo, conforme a esa ley que, bueno, Eh, donde la trata es considerada claramente un delito. claro. Lamentablemente San Luis tiene otras experiencias también vinculadas con eh, la trata con fines laborales que se han dado Ajá, en las zonas de campo. claro, Porque en los últimos años ha ocurrido que han detectado muchas veces contingentes de personas exacto, sí, generalmente es sometidas a así. esclavitud. Y no hace Ujú, mucho, también aquí en la zona del departamento Ayacucho,
Sí, Hubo también procedimientos realizados en campos donde exacto, se calificó que esta situación era de trata de personas. claro, De manera tal que no somos ajenos en San Luis en esto, no, como seguro, tampoco somos ajenos al otro aspecto que usted nos mencionó sí, recién, que es la explotación con fines sexuales, sexual, ¿no? Eh, exactamente, Ahora, sí, la sí, pregunta es, a propósito de esto, recuerdo haber hecho nota con la fiscal Spagnolo, fiscal federal de aquí de San ajá, Luis, en ocasión de uno de los procedimientos, ajá, y una de las cuestiones que después me señaló ella en la nota que hicimos y que salió al aire sí, así como está saliendo usted, es que después perdían, digamos, las personas afectadas sí, quedaban en cierta situación de indefensión, digamos, general en ese momento, sí, porque además perdían su sustento de vida. claro, Entonces quiero saber qué se está haciendo en este muy sentido. bien. Sí, sí, bien. Es importante también, el comité trabaja en función de distintos ejes. Nombramos a la prevención, estamos hablando de la persecución del delito y nos queda contar de alguna manera lo que se hace en materia de asistencia y de creación de políticas públicas, ¿no? En este tiempo en el que estamos, como contaba hoy, desde hace ya más de 2 años, cuando nosotros llegamos al comité no había una verdadera política pública pensada justamente para víctimas y sobrevivientes de trata, ¿no? Se trabajaba en materia de asistencia, que no es lo mismo que restitución de derechos, y hoy por hoy tenemos el orgullo de decir que en nuestro país, a raíz del trabajo que se viene realizando en el comité, conjunto con los 5 ministerios que lo conforman, tenemos un eje que es el tema del trabajo. Es decir, sí, es verdad, ¿de qué nos sirve rescatar víctimas y decir que en la Argentina desde el 2008 tenemos 17.000 víctimas rescatadas si no sabemos dónde están las víctimas? Bueno, un poco con esa realidad nos encontramos cuando empezamos a trabajar en el comité. Hoy por hoy, a través de la articulación con el Ministerio de Trabajo de la Nación, existe un proyecto de inclusión laboral donde ya se hizo el año pasado un proyecto piloto con 30 sobrevivientes de trata, donde ni bien ingresan al programa de inclusión laboral, empiezan a percibir un salario mínimo vital y móvil y son capacitadas constantemente en relación a sus aptitudes, no a lo que a uno se le ocurre que debería ser una víctima o sobreviviente de trata, ¿no? Ahí intervienen psicólogos, psicólogas, distintos profesionales para trabajar durante ese tiempo de formación y que después, cuando pasado un año, siempre percibiendo este salario, después puedan ingresar a alguno de los programas de trabajo del Ministerio de Trabajo o a través de empresas, digamos, que puedan ir incluyéndose en esto, más allá de otra opción que me parece que es importante destacarla, que es que ya prácticamente en todas las provincias existen leyes y ordenanzas de cupo laboral, ¿sí? Para que en los distintos municipios exista la posibilidad de que también se puedan insertar en alguna actividad, digamos, acorde a su situación. Esto por un lado, esta es una política pública concreta en relación al trabajo. En relación a la vivienda, tenemos ya un acuerdo del año pasado con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Nación, que ha sido ratificado por los institutos de vivienda de cada provincia, donde también se está trabajando en un proyecto piloto, ya se construyeron, están en construcción 2 casas para trabajadores, justamente trata laboral, eh, casas donde ellos puedan vivir dignamente, y a través de este convenio van a existir distintas instancias para poder llegar a obtener una vivienda, que de máxima sería una casa propia, y también existen situaciones donde alguien tiene un terreno, se lo ayuda en la construcción, o un sistema de subsidio de alquileres. Esto en materia, ahí tenemos 2 ejes importantísimos, trabajo y vivienda. Y el otro es la salud. Sabemos que las víctimas y sobrevivientes de trata sufren las consecuencias de semejante maltrato, ¿no es Ujú. cierto? Bueno, a través de la Dirección de Salud Mental de la Nación hemos hecho un convenio y eso está funcionando, pero yo diría que prácticamente a la perfección, porque una vez que se necesita, digamos, que alguien tenga un espacio sin límite de tiempo,
y con profesionales formadas para poder abordar esta temática, a través de la Dirección de Salud Mental de la Nación, podemos brindar ese espacio de acompañamiento terapéutico para las víctimas. Así que bueno, creo que son 3 políticas públicas, así como lo más importante que podría llegar a destacar en este momento, que es lo que está pasando. Licenciada, buen día. Javier Mami la saluda. Buen día. Quería consultarle respecto de lo conocido también aquí en San Luis en estas últimas semanas, pero para llevarlo a un nivel más general. ¿Se siguen manejando quienes cometen estos delitos en materia de red de trata de personas, de explotación de personas, o son casos aislados los que encuentran? Y si, tal como sucedió aquí en San Luis, lo que se ha encontrado, quienes son expuestos a estas situaciones, las víctimas de estos delitos, ¿son personas extranjeras o también hay mucho caso de personas de aquí de Argentina? Bueno, la pregunta es muy interesante porque sí, en principio tenemos que decir que hay algo que a destacar, digamos, en esto, es que, bueno, existen estas redes, digamos, no son cuestiones ni de la fantasía, no son cuestiones, digamos, que salen en una película, sino que las redes de crimen organizado existen, algunas, digamos, como mucho más avanzadas en cuanto a su ingeniería y a la sistematización, digamos, para captar a las víctimas, otras menos, pero tenemos que tener claro que esto sucede y que está muy organizado y muy pensado, ¿no? La trata tiene distintos pasos, que son el ofrecimiento, la captación, el traslado, digamos, y el acogimiento o recibimiento para poder explotar. Entonces, en esos pasos intervienen varios actores, ¿no? Que están totalmente organizados para cumplir con la finalidad de la explotación que decía recién. Esto por un lado. Y por otro lado, me habías hecho otra pregunta y justo estamos llegando a un lugar y no escuché lo último. La agarraron los perros. Sí. La escucharon ustedes, disculpen, pero estamos llegando a un hogar para dar una charla Sí. y bueno, son cosas que pasan. No, le preguntaba si tal como sucedió aquí en San Luis y que se está investigando Sí. todo lo que se ha encontrado, pero si quienes son expuestos a estas situaciones y quienes son víctimas de estos delitos, Sí. son personas en su mayoría extranjeros o personas de aquí de Argentina. No, tenemos, hay un porcentaje bastante alto, digamos, de extranjeros, generalmente de países como Bolivia, Perú, República Dominicana, Paraguay, depende para qué tipo de explotación estemos hablando, ¿no es cierto? Pero también hay una trata interna, por decirlo de alguna manera, donde, por ejemplo, trabajadores de Santiago del Estero son explotados en alguna provincia en el sur de nuestro país. Y acá en San Luis fue. Acá en San Luis también tenemos un caso así, con gente de Santiago del Estero. Exactamente, por eso yo hoy destacaba, y hay zonas denominadas entre comillas calientes, ¿no? Que son las zonas que donde están cercanas a los pasos fronterizos, que ahí hay que prestar como muchísima atención, ¿no? También. Por eso hoy destacaba que qué importante que es la federalización de la forma federal de trabajar, ¿no? Justamente el comité ya no es una oficina en Cava, ¿no? De donde se mira la trata como pasa a través de la ventana desde un sillón, sino es un trabajo muy arduo y con mucho compromiso. Yo quiero destacar el compromiso de la delegada de San Luis, de Cuyo, de cada delegado y delegada de nuestro país, que están poniendo el cuerpo, ¿no? Permanentemente poniendo el cuerpo con todo lo que eso implica. Y eso es muy importante para poder combatir la trata. Más allá estamos en este momento trabajando con esta dirección, podemos no estar el día de mañana porque este país, o sea, nos pasan políticamente la situación, sabemos que es muy complicada en el país, pero lo que nosotros queremos dejar claro es que más allá de las personas, más allá de nosotros que ya teníamos una experiencia de lucha contra la trata, la mayoría de quienes integramos este comité, queremos dejar esto, ¿no? Como política pública y que exista una continuidad, ¿no? Esto nos parece sumamente importante porque
bueno, son logros, y sobre esos logros hay que seguir construyendo. Mire, sobre lo último que le queríamos Sí. consultar, y disculpe que si estamos abusando de su tiempo. No, por favor. San Luis ha quedado absolutamente sensibilizada con la desaparición de Sí, Guadalupe, me el caso imagino. de Guadalupe. Quiero Sí, saber cuál es la mirada que tienen ustedes. Se ubica en el caso de Guadalupe. sí, cómo que no. Sí, sí. Quería saber cuál es la mirada que tienen ustedes y si esto creen ustedes que puede tratarse de un caso destinado al sometimiento eh, este, como trata de personas. Sí, la verdad que, por supuesto que es un caso que ha conmovido al país, digamos, ¿no? Sobre todo a ustedes, pero que nos ha conmovido muchísimo. A mí esto me lo han preguntado varias veces, que cuando ocurrieron los hechos, ¿no? Sobre todo, yo he tratado siempre de ser muy cautelosa con la respuesta para no sacar ninguna conclusión apresurada, digamos, ¿no? Yo creo que obviamente se tiene que seguir investigando. Tengo entendido que está ahora está encargado de esto el fiscal con quien hoy compartiremos el conversatorio. He tenido el gusto de conocerlo ahí en la universidad junto al vicerrector en el día de ayer. Y me parece que esta es una opinión personal. Justo ayer en una capacitación decía que no podemos perder tiempo, ¿no? Yo sé que la investigación no estuvo a cargo directamente desde el principio del fuero federal, y yo creo que si se empezó a intervenir 6 meses después, realmente yo creo que no se puede perder un día en eso. Entonces tal vez la situación sería otra y podríamos dar una respuesta más eficiente, digamos, ¿no? Más clara. Hoy por hoy lo único que tenemos es que Guadalupe no está desaparecida. Y cuando una niña, un niño, jóvenes, ¿no? que desaparecen de su hogar, que no se las encuentra, la tendencia siempre es a decir que es un caso de trata, ¿no? En ese sentido tenemos que tener cierto cuidado, ¿por qué? Porque, bueno, nosotros también nos formamos permanentemente, porque el delito va mutando, y tenemos que estar preparados siempre para algo más. En la formación también que nosotros recibimos de Protex, hace un tiempo nos decían que hay una cantidad de casos muy llamativa de desapariciones, ¿no? de personas, de jóvenes, de chicas, donde enseguida se supone que son secuestradas para ser víctimas de explotación. Y la verdad que en la estadística no ocurre así tan asiduamente como se piensa. Tal vez se fugaron por alguna otra razón, que hay que investigar, que puede ser grave, tal vez fueron abusadas sexualmente en su casa y se escaparon de su casa. Bueno, estoy hablando en forma genérica. La verdad que en la situación particular ojalá se pueda llegar a la verdad de lo que pasó con Guadalupe, porque hasta el día de hoy no lo sabemos. Pero es muy importante que cuando se haga una denuncia, cuando se hace una denuncia, se tome enseguida la denuncia, y bueno, y que la situación sea investigada por el organismo que corresponde, ¿no? Licenciada, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Muchas No, gracias. por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta pronto. Buen día. Chao. La licenciada Patricia Gordon, que es coordinadora de los equipos técnicos del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas en el ámbito nacional, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.